Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Una Regia en Suecia y hoy nos encontramos con Rosa Pastel. Ella es chef de pastelería, ella es peruana, vive en Lima, pero ha tenido sus experiencias en el extranjero a través de su profesión. Tere, Rosa Pastel, bienvenida a esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dalia. Qué lindo estar acá. Rosa, cuéntanos, ¿cómo fue que pues empezaste en esto de la pastelería? Tú eres muy famosa, tienes cientos de miles de seguidores en redes sociales y eres muy buena en lo que haces. ¿Estudiaste tu pastelería? ¿Cómo comenzaste con esto? Ujú. En realidad, yo soy tecnóloga alimentaria, que es un técnico en industria alimentaria, que es la ciencia de los alimentos. Yo estudié en Le Cordon Bleu de acá de Perú, porque Le Cordon Bleu tiene varias sedes. Una de ellas está acá, en mi país. Creo que es en Latinoamérica, me parece que es la única, creo, por el momento. Entonces gané una beca para estudiar ahí porque es una escuela de cocina, básicamente, pero es muy cara. Y tienen esta especialidad que en esa época se llamaba gastronomía industrial, porque fusionaba mucho la alta cocina con la industrialización de productos de conservas, de lácteos, de embutidos, ¿no? Pero de todas maneras llevábamos la parte de alta cocina también. Y teníamos este entrenamiento de estar bajo las órdenes de un chef y todo, toda esa dinámica que se vive Ujú. pues en cocinas, ¿no? De restaurantes grandes. El tema de la pastelería lo vimos de manera muy superficial porque mi carrera no es pastelería. Hay carrera de pastelería en esta escuela, sí, es más corta, pero yo no he llevado esa carrera. El tema de la pastelería en realidad es medio autodidacta para mí. Por supuesto que aplico las cosas que he aprendido, digamos, la técnica y la base del tema de composición de alimentos y reacciones químicas, porque eso entra en todo lo que es cocina, pero no es mi especialidad de, digamos, de escuela, ¿no? Eso ya lo he hecho por mi cuenta. ¿Y por qué? Porque siempre me gustó mucho el tema de la decoración y la pastelería requiere mucha decoración. O sea, por ahí va la cosa. Aparte que casi todas las, digamos, ramas de la alta cocina, la pastelería y sobre todo la pastelería artística es una de las más rentables. Entonces, por ahí fue que me incliné por esa rama. ¿Y cómo empezaste con Rosa Pastel, que es tu negocio? Tú más que nada estás enfocada a dar clases, más que producir. Ajá. Sí, 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 sí. Antes producía, yo en realidad he tenido dos pastelerías antes de la pandemia. Eh, Comencé, lo que pasa es que yo antes de entrar a Le Cordon Bleu, yo he estudiado ingeniería industrial. Yo soy ingeniera industrial y cuando terminé las carreras ya empecé a trabajar en industria, pero en fábricas de pasteles, que hacían pasteles en cadena al por mayor, qué sé yo. Me gustó mucho eso, me gustó el tema de la producción, pero me gustaba hacer, digamos, un formato mucho más casero, ¿no? Porque obviamente la calidad es diferente, la dinámica es distinta y qué sé yo. Entonces dije, trabajé mucho en industria, pero es bien pesado tener esos ritmos de trabajo súper fuertes, es súper matado, los sueldos no eran los mejores. Entonces dije, creo que me iría mejor con mi emprendimiento. Casi todo el pensamiento que tenemos los emprendedores cuando recién vamos a emprender, ¿no? No, que sí. Y al final, bueno, terminas dándote contra la pared porque de emprendedor obviamente trabajas 24/7. Pero es así como comencé mi emprendimiento. O sea, seguía trabajando, pero publiqué mi única tienda era una página, pues, ¿no? Una página de Facebook. La creé y ahí empecé a postear las fotos de lo que iba haciendo e iba también combinándolo sin ánimo de nada, ya, o sea, sin ánimo de qué sé yo, de llamar la atención ni nada, comencé a contar también mis experiencias, o sea, lo que me pasaba cuando iba, no sé, al mercado y alguien me quería engañar con el vuelto, ¿no? Cosas por el estilo. Y poco a poco la gente se fue enganchando más con ese tipo de cosas, con mis vivencias, aparte de la pastelería. Entonces comencé a generar, digamos, un grupo de lectores que a veces no necesariamente cocinaban o que no comían dulces, pero que les gustaban esas vivencias, ¿no? Y se identificaban con eso. Eso fue mira, cuando yo tenía 21 años, ahora tengo 35, 14 años más o menos. O sea, muchísimo tiempo. Muchísimo. Sí, Ajá. Y a través de este tiempo has acumulado pues cientos de miles de seguidores. seguidores. Ajá, en Facebook, en TikTok y en las diferentes redes sociales. Cada vez que subes un video es un hit. La Gracias. gente atraes mucho a la gente. Y bien.
De lo que tú mencionabas ahorita es que enganchabas a la gente a través de las historias y que es algo muy bueno cuando se quiere vender, ¿no? El storytelling. De hecho, yo fue así como fui a dar con tu página, un día me aparece en Facebook y era cuando estabas en Londres el año Ah, pasado. ok. Entonces, también me gustaría que nos contaras de eso porque estuve leyendo, tú has tomado clases en París y en otros países. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo encontraste estas oportunidades? Ok. Bueno, como te dije, primero comencé haciendo pasteles en mi casa, de ahí ya pude juntar un pequeño capital para poner un negocio. Empecé mi negocio hace como 9 años, creo, y me estaba yendo muy bien, tenía 2 locales, pero cuando viene la pandemia, cierro, obviamente porque nos dicen hay que cerrar. Entonces, obviamente en esos meses en que estuve cerrada me descapitalicé, pero si no volví a abrir, no fue tanto por el tema de la descapitalización, porque de todas maneras tenía opciones para pedir préstamos. Acá en Perú el gobierno apoyó mucho a los negocios de comida porque fuimos uno de los rubros más golpeados. No abrí porque que fue 6 meses después de que empezó la pandemia, abrir implicaba que yo iba a estar en contacto con otras personas, con clientes, con mis trabajadores, porque tú no puedes abrir un negocio y decir, ya no voy nunca, no, tienes que estar ahí al pie del Ujú, cañón, como se dice, ¿no? Entonces, y mi madre se puso delicada de salud, entonces no podía yo darme el lujo, yo vivía con ella en ese tiempo, el lujo de enfermarme y contagiarla y no. Yo iba a ser ujú, como que un foco de contaminación por sí. estar expuesta. Nadie salía de mi casa, ¿ya? Hasta pedíamos delivery y todo. Entonces dije, ¿qué hago? Porque no estoy produciendo y, o sea, ¿qué hago, no? Entonces, mi novio en esa época y mi mamá me dijeron, oye, pero dicta clases de pastelería virtuales o de cocina, que la gente ahora que no tiene dónde comprar Ujú. no, y no sabe cocinar, no, no puede comer. Entonces yo dije, no, que sí, que ya, al final me animé y me comenzó a ir súper bien. Entonces dije, pucha, disculpa, es una expresión peruana, no es como Está que bien. esto, ahora hay un tema, porque aparte de esto, yo a los 30 años empecé a estudiar mi tercera carrera, que es artes plásticas, en la especialidad de escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es una carrera que te demanda mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, me empiezo a dar cuenta que esa nueva dinámica de dictar clases virtuales me daba más tiempo, porque no te consume tanto tiempo como abrir un negocio. Un Sí. negocio, para los que han tenido, es súper, o sea, consume muchísimo tiempo. Es bonito y todo, pero consume mucho tiempo. Entonces dije, esto, o sea, me alcanza para mantenerme, para vivir con comodidad y a la vez también me da espacio para hacer mi carrera, para pasar tiempo con mi familia, con mi novio, para hacer proyectos personales. Entonces está bien. Ya cuando volví, o sea, cuando ya pasó el susto de la pandemia, me dijeron, oye, reabre tu tienda. Y por mucho que clientes todavía me escriben, me extrañan, los extraño, ya un poco difícil volver a eso. Eventualmente sí lo quiero hacer. Eventualmente sí lo quiero hacer. Tengo un proyecto ahí en mente, pero por el momento que estoy con lo de mi carrera, no. Entonces, gracias a esto de las clases virtuales, pude juntar un capital para hacer lo que por mucho tiempo había querido hacer, que era, como te digo, yo no he estudiado repostería como tal, era 100% autodidacta en el tema de la repostería y dije, voy a estudiar repostería, pero en la meca de la pastelería francesa, que es en Le Cordon Bleu de París. Y ahí es donde digo, pero igual, o sea, ya tenía mi capital, pero igual tenía que irme un mes allá, porque me inscribí en varios cursos cuya totalidad duraban un mes. Y bueno, ya no te voy a explicar a ti cómo es pues vivir en un país europeo, ¿no? Sobre todo para alguien que tiene un presupuesto de Latinoamérica es diferente. Entonces Sí. comencé a sacar así mis cuentitas, ¿no? A ver cuánto me alcanza, cuánto voy a gastar, cuánto están las cosas allá, entre alojamiento, comida, pasajes, ¿no? Entonces era un presupuesto grande. Yo tenía mi guardado, como se dice, pero dije, voy a pedir apoyo de mis seguidores. Y lo publiqué. Para empezar, primero tienes que mandar una carta ahí al Cordon Bleu de París, eh, como una especie de declaración jurada, certificando que tú hablas uno de los dos idiomas en los que ellos imparten las clases. Ellos imparten las clases obviamente en francés, que es el profesor habla francés, y tienen un traductor de inglés. Entonces, yo había recibido un francés muy básico acá en una universidad, en su facultad de idiomas, y lo dejé. Y el inglés sí lo hablo desde pequeña, porque mi colegio era bilingüe, entonces
no tenía problemas con eso. Pero obviamente yo sabía que a los franceses no les gusta que hables en Sí. inglés. Entonces dije, no, voy a tener que darle duro al francés porque les incomoda que les hables en inglés. Entonces comencé nuevamente a contactar a mi profesora y darle duro al francés. Y así, como te digo, hice clases profundos, ¿no? Acá en Perú tenemos una actividad que se llama la pollada. La pollada es cuando aderezas el pollo, ¿no? Y lo comienzas a vender justo cuando has tenido un bajón de salud, que quedaste sin chamba, todo. Ya, mi pollada pastelera, ¿no? Por favor, esta clase es profundos. Y la gente me empezó a apoyar. Entonces ahí es como reuní mi fondo y me fui, y yo nunca había salido de mi pueblo, pues. Yo no soy de pueblo, soy de Lima en realidad, que es una ciudad grande y ruidosa. Y Claro, ahora con más ciudades me doy cuenta que Lima es una leonera comparada con otras ciudades que son mucho más tranquilas. Pero igual se siente salir de un pueblo, o sea, porque pues, no conoces nada, ¿no? Y yo no conocía ya a nadie. Entonces así fue que salí, que me tiré a la piscina. y aquí en este curso, ¿qué fue lo que aprendiste en este mes en París? Eran varios cursos. Mm, Aprendí a hacer macarons, que son los dulces sí. franceses más significativos, ¿no? Más conocidos, los croissants. Y toda la variedad de croissants, porque hay la viennoiserie, que es, digamos, la misma masa, pero en diferentes formas, con diferentes rellenos. Eh, ¿Qué más hicimos? Bueno, diferentes sabores de macarons, todo lo que era la pasta choux, que son, no sé cómo le llaman en México, que son relámpagos, le llamamos acá, profiteroles, Ujú, cocina francesa de diferentes partes, porque cada parte de Francia tiene, digamos, ingredientes distintos, aderezos distintos, también, ¿no? Bastante cocina francesa, panadería, todo. Digamos que yo escogí lo que era más representativo y lo que siempre quise aprender, que ya lo había investigado por mi cuenta, que pensaba que no iba a aprender nada nuevo, pero nunca se termina de aprender, ¿no? Y claro. fue genial. La experiencia fue espectacular. Y cuando estuviste ahí, ¿tuviste algún choque cultural, alguna dificultad más allá, por ejemplo, o del idioma o algo? Ujú, Del idioma, por suerte, no. Llegué con un francés horrible, o sea que ujú. yo, según yo, no estaba mal, pero me di cuenta que mi pronunciación era hasta las patas, ¿no? Ya estando allá, es que una cosa es que te enseñe un profesor peruano acá, que habla francés, muy bien todo, pero otra cosa es que vayas allá y que todo el mundo habla francés y con diferentes pronunciaciones, porque yo no vivía en París, yo vivía en Épernay, que es una ciudad de la campiña francesa, porque en París el alquiler estaba demasiado caro, y como Ujú. yo tenía que ir solamente unas 3 veces por semana a París, yo dije, más a cuenta me sale un lugar barato, bonito, ¿ya? Y viajar a París esos días, y allá en Epernay hablaban obviamente francés, pero con otra entonación, con otro acento, como se dice, ¿no? Y en París otra cosa. Bueno, en París es más fácil, ya todos los que conocen París saben que la gente habla varios idiomas y que si les hablas en inglés, pues no se choran tanto, o sea, no se molestan tanto. Pero en Epernay era ese típico pueblo francés de gente mayor, todos blancos, y era la única marrón, de verdad. Ya, no, es que hay que hablar lo que hay, pues, ¿no? Entonces era rarazo, o sea, yo salía a la calle, por decir, a caminar y a comprar mis verduras, y literalmente todo el mundo volteaba a mirarme porque era el La look. única diferente. Ah, Sí, total, es más, y para vestir también, porque yo esa decisión sí la tomé. Yo dije, yo no voy a tratar de camuflarme como una europea más. Yo no voy a vestirme con los colores que sé que usan allá. No, yo uso colorinches y eso lo voy a usar, ¿no? Entonces fui con mis chompas de colores, que es muy parecido, digamos, a la ropa tradicional de México, acá en Perú también, porque es la ropa sí. indígena, básicamente, ¿no? No fui con ropa así, pero digamos con esos motivos, con esa estética, y dije, pues si yo lo uso acá, no tengo por qué cambiar porque voy allá, ¿no? Pero me fue muy bien. Bueno, choque cultural, sí, varios, los comenté por ahí, eh, qué sé yo, sitios para botar la basura, no me acuerdo qué más, es que me pasaron tantas cosas, uf, no, un montón, en verdad un montón, pero me fue Y, bien, o sea, y después has ido a dictar clases ahí también, ¿no? Porque he sí, leído eso. Ujú. ¿qué pasó? O sea, en realidad yo ya tenía como unos 80.000 seguidores antes de viajar, y cuando empecé a contar las experiencias allá, uf, fue un, ¿sabes qué me hizo medio viral? El post en el que yo anunciaba cuando era mi primer día de clases,
porque ya había llegado a mi alojamiento en esta ciudad y estaba viajando por primera vez desde ahí a París. Obviamente primero había llegado a París, pero lo había visto nomás y me fui de frente a mi pueblo, ¿no? Y estaba yendo por primera vez a pisar la escuela de Le Cordon Bleu, eh, y estaba nerviosa, obviamente, porque iba a recibir toda una clase en francés. No sabía cuál iba a ser, digamos, el nivel de exigencia del profesor, de los demás alumnos. Yo soy una persona que inconscientemente es medio competitiva, no me gusta, pero así soy. Entonces mi mamá me había dado un rosario que Sí. ella, ¿no? Le tiene mucho cariño. Entonces yo pongo, yo no practico ninguna religión, pero sí respeto y le tengo mucho cariño en la religión que me da mi mamá, que es el catolicismo. Entonces puse, ¿no? Sí, que estoy yendo por primera vez y que estoy llevando el rosario que me da mi mamá. Pucha, la gente, súper chévere la respuesta, dándome ánimos y todo, ¿no? Y ahí es que, entonces, en esa, digamos, en esta nueva ola de seguidores que llegaron, me contactan peruanos que viven en diferentes partes de Mm. Europa. Yo tenía la idea, las ganas de visitar diferentes países, aprovechando que estaba allá para conocer, y ahí es donde me contacta María, una amiga, ahora es mi amiga, ¿no? Pero yo no la conocía, de Suiza, Eli de Italia. Ya tenía un amigo que vivía en Alemania, en Berlín, desde hace mucho, y de todas maneras a él sí lo iba a visitar. Y así es que me dicen, oye, ven y quédate en mi casa, y era de todas maneras, o sea, ir con una familia que yo no conozco y pasar un par de noches en su casa, ¿no? Y ya, pues, o sea, fui así, me animé y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Como los pasajes de todas maneras en tren y todo eran caros para ir y venir, me dicen, ¿sabes? Ellas me ayudaron. Me dicen, yo te doy acá mi casa, hay bastantes personas latinas, peruanas que quieren aprender estos temas, ¿por qué no vienes? Entonces, ellas en realidad fueron las que organizaron todo. Pero no son personas relacionadas al mundo de la cocina ni la pastelería, nada. Son personas que simplemente, de verdad, súper lindas, que quisieron darme la mano. Yo contaba todo lo que me pasaba, me perdía y todo, ¿no? Y creo que por ahí dijeron, pobrecita, pobrecita, lo voy a ayudar. Y fue por eso, en realidad, fue por la empatía de las personas y por su buen corazón que yo he tenido esas oportunidades de enseñar ahí. Rosita, otra de las anécdotas que recuerdo, estuviste también en Londres. Ah, Eh, eso fue ya sí, el segundo viaje, eso fue la segunda parte. ajá, cuéntanos, ¿qué estuviste haciendo ahí? También supe que estuviste dictando clases ahí. En París fue donde compraste hasta un horno, ¿no? Sí, Que necesitabas. sí. Y en Londres, porque también te decía, ese fue el primer post que yo empecé a leer y me llamó mucho la atención lo que contabas, porque recuerdo que decías que era muy importante hablar el idioma como lo hablan ellos y que cuando llegaste a migración trataste de imitar el acento Bastante. británico, ajá, como una manera como para romper ese hielo, ¿no? E integrarte, porque pues es difícil. Todos los que hemos estado en Europa, ya sea viviendo de vacaciones, te das cuenta, es difícil entrar a sus círculos sociales Sí. y hay cierta barrera, ajá. Antes de contarte eso, me di cuenta de la enorme diferencia porque después de haber visitado Europa unas 3 veces, el primer país que visité después de Europa fue México. Y México es un algo, yo lo describo como un algodoncito de azúcar, porque la gente es amabilísima. O sea, ahí tienes que hacer cero esfuerzo para que la gente, pues, te incluya en su grupo, ¿no? ¿Qué tal diferencia? Pero como bien tú dices, en Europa no es así. La gente es muy buena, pero Sí. son reticentes, con pinzas primero y ya después, ¿no? Claro, en fin, también hay por edades y todo, pero son así, son personas, no es que de buenas a primeras ven a mi casa, que no sé qué, Sí, no. compadre, comadre, no es así. Y sí, yo sabía, ya en Le Cordon Bleu de París, en el primer viaje, había tenido compañeros de estudio ingleses y compañeros americanos. Entonces, bueno, como mi acento es americano, por ahí un grupo de americanas como que me jaló, australianas y americanas, como que me jalaron y ellas, bueno, ellas son, digamos, un poco más, más dicharacheros, ¿no? Más, pero los ingleses como europeos y como son así más reservados y todo. Y yo me he dado cuenta que no les cuadraba mucho la actitud de los gringos, que son todos así y su forma de hablar es así. Y en realidad mi acento para hablar es así porque me han enseñado el acento.
el inglés americano. Sí. Entonces, sí, entonces dije, pucha, voy a ir allá y me van a ver así mal, ¿no? A mí no me gusta que pues me traten, ¿a quién le gusta que lo traten así, ¿no? Fríos o cortantes, entonces dije, a ver, y empecé a ver bastantes series británicas, ¿no? Y obviamente también hay diferentes acentos, pero dije, a ver, el promedio, el londinense, lo comencé a practicar, y ya pues cuando llegué a migraciones ahí, no me salió mal, la verdad no me salió mal. Y fue muy gracioso porque de ahí fui a la casa de un amigo que es peruano, que está casado, su esposo es inglés. Entonces me acuerdo que una vez estaba en una llamada con mi mamá y entra este amigo inglés y dejo el teléfono ahí y empiezo a hablar con él porque nos hicimos muy amigos, él también le encanta cocinar, cocina muy, muy bien y me empieza a hablar de unas recetas y la dejé a mi mamá y a mi hermana escuchando, yo no me había acordado. Y cuando ya retomo la llamada, como 10 minutos después, me dicen, oye, no se notaba la diferencia, o sea, parecían que estábamos escuchando a dos personas inglesas hablar. Y me dio gusto porque dije, me he esforzado para que me salga y me salió. Excelente. Fue chévere porque la gente de allá, lo que no me sucedió en Francia me trataron muy bien y todo, pero nadie me dijo qué espectacular tu francés. Y yo no esperaba eso tampoco, ¿no? Pero en Inglaterra a cada rato lo escuchaba el esposo de este amigo, todo, oye, me sorprende tu inglés es espectacular, qué bonito, me encanta, y así, o sea, pero es porque ya lo he aprendido desde niña, ¿no? Es diferente. Claro, ya fue nada más como Sí, aprender el el francés no. tono del británico al Claro, americano. y Ujú. ciertas acepciones, ¿no? O sea, era, sí, ¿no? Pero el francés sí fue, pucha, casi desde cero. Ajá. ¿Y en Londres qué estuviste Ujú. haciendo, Rosita? Cuéntanos. Conocer, básicamente, y también visitar restaurantes, visitar pastelerías. En Londres, en realidad, tienen muy buena pastelería. No sé qué opinión tengas tú de la gastronomía inglesa, pero para mí sí es muy buena. La mayoría de personas dice que es fea, que no les gusta, pero como yo, a mí sí me gusta investigar bastante, leer, yo sí he encontrado platos dulces y salados, pasteles sobre todo, espectaculares de la gastronomía inglesa. Y para mí sí era un destino gastronómico que no me quería perder. Y esa fue la razón por la que fui a Londres. Ah, encontré muchísimos buenos libros de repostería, o sea, hay excelente material, moldes de galletas, de cosas. Tienen una industria de la galletería artística, pero divina. Entonces, para mí sí era, como te digo, un destino de repostería que quería conocer, que no me podía perder. Claro. También recientemente estuviste en México y estuviste en un estado que es, pues, muy importante para la gastronomía mexicana, que es Oaxaca. Y a mí me gustaría Oaxaca. mucho que nos hablaras cuál fue tu experiencia con la gastronomía mexicana, algo que te haya impactado, algo que no te haya gustado, se vale también. No, sí, no, yo Cuéntanos. soy honesta. Sí. Bueno, yo ya a México fui como que advertida porque yo sé que, o sea, es mundialmente conocido que la comida mexicana es picante o está asociada mucho a lo picante. Y yo no como picante. Entonces yo por ahí ya iba, es más, hasta los dulces, los caramelos, todo está el picante presente. Obviamente el picante no lo es todo, en la comida mexicana va mucho más allá, pero yo dije igual tengo que tener cuidado, ¿no? Yo ya tenía una amiga a la que solamente nos habíamos hecho amigas en la época del chat, en la época en que uno se conocía por chats, por Messenger, no la conocía en persona y ella es nutricionista y es oaxaqueña. Y fue por ella como que yo me fui enterando, nunca había pisado México y no conocía mucho de México, me fui enterando que Oaxaca es la cuna gastronómica. Una vez también pude leer un artículo sobre el chocolate en el que me enteré que por primera vez en la historia, cuando se unieron el chocolate con el azúcar, porque antes se consumía el chocolate solo, fue en un convento de monjas oaxaqueñas. Entonces dije, ah, no, ahí tengo que ir. Entonces fui primero a Ciudad de México. Bueno, la gente espectacular desde que pisé México, todo. Por ahí casi me voy con un grupo. Estaba ahí, creo, la Marina, no sé, y creo que habían agarrado un grupo medio de gente no muy cristiana y los hicieron formarse en una fila. Sí, y como escuché que dijeron, pónganse contra la pared, yo también me puse con todas mis maletas tranquilísima. Y el oficial no se había dado cuenta y luego en un momento me mira, me dice, ¿y qué haces ahí? Y le digo, no sé, no te dijo que no, pero vamos acá.
te gritan, sí, ¿cuál es tu favorito? Y después cuando veo a los demás que estaban ahí, una pinta, pero no. Eso fue lo primero que me pasó que me dio mucha risa. Estaba en la colonia ay, no me acuerdo, pero era una zona bonita cerca del Ángel de la Independencia y comencé a comerlo, me dijeron, no, tienes que comer la comida callejera, no te vayas a restaurantes. Y sí, o sea, buena la comida. Lo único que sí me di cuenta y que no estoy acostumbrada y que a muchos otros peruanos les ha pasado, me lo han comentado, es que tiene bastante cantidad de grasita. Por ejemplo, los tacos al pastor, con o sea, deliciosos, ¿no? Por la grasita. Pero acá en Perú no estamos acostumbrados a comer con tanta cantidad de grasita. Entonces comía un poco y ya no podía, no podía. Y de ahí veo la famosa salsita verde que yo pensaba que era aguacate, palta, y acá Sí, les no. encanta. Es Montón. falso, es falso. Claro, es el Te falso, picó pues, ¿no? Es el mucho. falso guacamole. Sí, es el Sí, un falso guacamole. montón. Sí. Para alguien que no come nada de Sí, picante, sí. Entonces, los sabores de Ciudad de México, o sea, por estos, los picantes y la cantidad de grasita, y en algunos sitios comía, o sea, sentía mucho el sabor a sal, era muy alta la sal. Entonces le escribí a Arel, a mi amiga, la nutricionista de Oaxaca, le digo, me ha chocado un poco, le digo, me ha chocado un poco, no estoy acostumbrada a comer tan intensos los sabores. Ya no, cuando vengas a Oaxaca nos vamos a reivindicar, me dice. Entonces, bueno, Oaxaca es otro mundo, es otro mundo. Ella me contó cómo la ciudad estaba gentrificada, me contó un poco los temas sociales que se están sí. dando en Oaxaca, que están pasando en realidad en casi todo México, pero la gastronomía mexicana, la oaxaqueña, así me voló los sesos. Y en todo lo que vimos, por ejemplo, de las aguas frescas, no sé, de verdad que yo me quedé maravillada de cómo algo tan sencillo, nosotros acá en Perú le llamamos refrescos, a aguas saborizadas o aguas frescas, no tenemos mucha variedad acá, ni es para nosotros, digamos, una ciencia. Yo lo percibí en México que era como una ciencia, porque hay tantos sabores, tanta variedad, la presentación es creativa, espectacular, con los trocitos de fruta. Y yo dije, wow, o sea, como de algo tan sencillo y cotidiano, hasta de eso lo hacen creativo. A mí, una de las cosas que más me sorprendió de México fue la creatividad. ¿Por qué? Porque acá en Perú nos creemos los reyes de la creatividad. Somos creativos, es verdad, somos y a veces han salido noticias virales de cosas graciosas que pasan. Pero México nos lleva así de encuentro, ¿no? Nos da 10 vueltas, definitivamente. O sea, sí, me encantó, me encantó. Rosita, y lo que me encantó es que cuando regresaste a Lima, pues creaste, te inventaste unos pasteles con ingredientes mexicanos. Cuéntanos cuáles fueron, porque yo quedé impactada con algunos. Dije, oye, qué creatividad, no se me hubiera ocurrido. Ajá, No solo con ingredientes, sino digamos que adapté los platos que más me sí, habían impresionado a postres, ¿no? Uno de ellos, el mole negro oaxaqueño, intenso de sabores y en realidad es un plato tan dulcecito que ya no tienes que hacer mucho esfuerzo para trasladarlo a un postre, porque ya de por sí es bien dulcecito. Entonces, me acuerdo que para ese pastel hice digamos, una crema, un frosting de chocolate muy parecido al mole original, porque el mole ya de por sí es bien dulce, cremoso, untuoso y muy chocolatoso. Y simplemente lo que hice fue agregarle al pastel de chocolate, ¿cómo le dicen? Pan, ustedes, al pan de chocolate, las especias que lleva el mole, que son un montón, el mismo chile también, entonces se sentía picoso. A mí me gustó, a mí que no consumo picante me gustó. A mi esposo sí le encanta, entonces para él fue adictivo. De verdad que eso era una bomba de serotonina, porque tenía cosas que al cerebro le disparaban tantas, ¿no? Tantos neurotransmisores que te lo comías y ya te dejaba así. Ese fue uno. El otro fue un tres leches de mazapanes de la Rosa, porque los mazapanes de la Rosa son muy populares allá. sí, Pero enseñé una versión con menos dulce, para que las personas, porque en esa clase se inscribieron muchos mexicanos que viven acá en Perú, que extrañaban su comida y me decían, pero ¿dónde has conseguido las? No.
no he conseguido los dulces, yo misma los estoy haciendo y en la clase se los enseño a preparar para que ustedes, no importa en qué país del mundo estén, no necesitan, ay, que sí, que no me importan, no, ustedes mismos lo preparan y ya pues el antojo y la nostalgia, ahí nomás. Entonces les enseñé a preparar los mazapanes de la rosa, los dulces de tamarindo, todo eso, entonces todo eso lo fuimos incorporando. Y definitivamente el plato que más me impresionó y que siempre digo a todos los que me preguntan, oye, ¿qué tal la comida de México? Ya, mira, ese plato yo lo comería todos los días de mi vida sin cansarme, fueron los chiles en nogada poblanos. Bocato di cardinale, como siempre digo, qué espectáculo. Y también es un pastel de eso, ¿no? Y como te digo, para mí no fue difícil porque los insumos que tienen se adaptan muy bien a lo dulce. La nogada, por ejemplo, ¿no? La cantidad de frutitas picadas que tienen los chiles dentro, es súper sencillo adaptarlos a un pan, a un pastel. No se me hizo difícil y se me hizo muy divertido. Y no sé, yo sentía mucho amor cuando hacía todo esto. Creo que esa es la esencia de la cocina mexicana, ¿no? Que tienes mucho amor. Tiene tantas cositas, es tan minuciosa, tan que decía, esto es lo mío. Y es muy bonito que alguien que tiene pues mucho alcance como tú dentro de la repostería y la cocina pueda llevarle a la gente todo lo que viviste de la comida mexicana, porque a veces en el mundo se cree que la comida mexicana solo es tacos y en general, ¿no? He visto chistes de la gente que dice la comida mexicana básicamente en diferentes platillos solo es tortilla, proteína, aguacate y esto, y no es así. La Claro, gastronomía mexicana va más allá que tacos y mucho más. chilaquiles y etcétera, ¿no? Entonces, Es más, muy, perdón, no, dime. termina, de ahí agrego otra cosita. Ajá, es muy bonito que alguien, pues con mucha experiencia dentro del área, como tú, y que sea extranjera y al visitar nuestro país, pues pueda llevarle a tanta gente que te sigue, que pues es muy variada la comida mexicana. Ujú. Tal cual. Sí, y lo que te iba a decir es que yo me he quedado picona. Picona es esa expresión que usamos para decir cuando te quedas con las ganas de algo y no has podido, ¿no? satisfacer ciertas necesidades. Yo me he quedado picona porque la gastronomía mexicana es tan vasta que yo siento que he probado, a pesar de que he probado, digamos, lo más conocido, he probado el 5%, porque solamente he visitado un par de ciudades nada más. Claro, Oaxaca de todas maneras es, ¿no? una cuna gastronómica, pero igual ni siquiera he probado todo lo que tiene Oaxaca, que es muchísimo más. Entonces, yo ya le dije a mi mamá que para noviembre, entre septiembre y noviembre, vamos a ir, porque aparte ella tiene un tema con la Virgen de Guadalupe, que tiene que cumplir una promesa, ¿no? Entonces ahí va a ser mi revancha, ¿no? Porque me faltan, hay cosas que la verdad no me animé a probar, como estos huevitos de hormiga, escamoles, se Ah, llaman, sí, los escamoles. que todo el mundo, los taxistas, todo el mundo me decía, señorita, pruebe, pruebe. No, no quise probar, la verdad. Probé los chapulines, Sí. no me gustaron mucho, no me gustaron mucho. No, no soy muy entomofágica, no, no es lo mío. El sabor un poco fuerte para mí. Pero creo que los chapulines, creo el sabor que le sentí fue más, digamos, el aceite donde lo fríen que el chapulín en sí, que es medio neutro, me parece. Pero hay muchísimas cosas más para probar que no pude por el tiempo y por mis prejuicios, pero que esta vez sí yo voy y ya. Ya te faltará visitar las costas con los mariscos, el norte, que es con los Exagerado. asados, etcétera. Hay una, como dices tú, cada estado es un mundo de platillos, entonces, y son 32 estados, así es que Ah, imagínate. tienes mucho que visitar la siguiente vez, Rosita. Y ya para cerrar, me gustaría también que nos contaras qué otros países has visitado y que te ha llamado la atención de esas gastronomías y que por supuesto siempre llevas tú a tus clases esas réplicas para que la gente lo pueda hacer en donde quiera que esté. Ujú. Bueno, hace poco hemos visitado ya más Latinoamérica, que ha sido Chile y Argentina, esta vez con Dani, con mi esposo, primera vez que viajamos juntos a un país extranjero. Eh, en Chile la experiencia gastronómica fue buena en general. Tuvimos un par de sitios que no nos gustó mucho la comida, pero nos habían dicho, no, que en Chile no se come bien, comimos bien. Cuestión de saber dónde y sí tuvimos buena experiencia, la gente amable y todo. Y en Argentina no fue yo de verdad no he podido hablar todo lo que lo que, o sea, lo que me ha impactado de la comida argentina, porque ya no me he dado el tiempo, pero escribiría una enciclopedia. La gastronomía de Argentina es muy buena. Y en cuestión de panadería y pastelería, yo diría que hasta ahorita
nos están, creo, o sea, ya hay varias personas que concuerdan conmigo, están llevando la delantera en casi toda Latinoamérica en lo que es gastronomía y pastelería. Más que nada porque ellos tienen pues esta diáspora italiana, Ujú. ¿no? Muy fuerte, muy presente, que no se compara a la de otros países en Latinoamérica, y los italianos ya sabemos que tienen una industria de panadería y pastelería espectacular. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, he probado el mejor panetón del mundo, es un latino que ganó hace poco y que ahorita estoy así en pruebas para replicarlo porque, uf, espectacular también. Ujú. Pues muchísimas gracias, Rosita, por esta entrevista, por compartirnos Gracias. tus aventuras, tus conocimientos y que toda la gente que esté interesada en hacer réplicas de estos diferentes platillos y pastelería, pues te sigan en tus redes sociales. Ahí pueden tener las clases en línea o también si están en Lima, presenciales, ¿verdad? Presente. Ujú. Sí, así es, Dalia. Muchísimas gracias a ti por darme el espacio y la oportunidad para compartir esto. Muchas gracias, Rosita. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti también. Chao.